La tarde del martes 10 de julio, la Cámara, en sesión especial, analizó los diversos hechos relacionados con la quiebra y cierre de la empresa Maersk Container Industry en la comuna de San Antonio. Esta sesión tiene por objeto analizar los recientes hechos que han sido dados a conocer en relación a la quiebra y cierre de la empresa Maersk Container Industry de la comuna de San Antonio, de conformidad con el acuerdo de los comités parlamentarios el 29 de mayo. Les recuerdo que los proyectos de resolución relacionados con el tema de esta sesión especial y que deban ser votados en ella solo podrán ser presentados durante los primeros 30 minutos de la sesión. En el tiempo previo intervendrán hasta por 5 minutos cada uno la diputada María José Hoffman y los diputados Víctor Torres y Marcelo Díaz. Ofrezco la palabra a la diputada María José Hoffman. Diputada, tiene la palabra. Ahí está. Presidenta, saludar a los ministros que nos acompañan, saludar también a la parte de los trabajadores que están en esta sala, a la gobernadora de San Antonio. Quisimos, Presidenta, citar a esta sesión especial para visibilizar lo doloroso que ha sido para la comunidad de San Antonio el cierre tan inesperado de la fábrica de Maersk. La idea de esta sesión es poder visibilizar, sensibilizar y también colaborar en la toma de medidas urgentes que nos parece que debiéramos tener lo más rápido posible. Presidenta, era diputada cuando comenzaron las gestiones de la exministra Matei para lograr que Maersk pusiera sus ojos en San Antonio. Estaba entre China y entre San Antonio. Y la verdad es que Maersk solo fue posible de instalarse en nuestro país por la confianza, el compromiso tanto del gobierno, de la municipalidad, como también de la comunidad. Además, este proyecto nos abría un ciclo bastante positivo de noticias positivas que llegaban a nuestra provincia, como se anunciaba el hospital, se empezó a hablar del estadio, empezaban las modificaciones de la carretera de la fruta, había un cambio en la mala racha que hemos tenido tradicionalmente. Pero lo más importante es que nos consagrábamos como en nuestra vocación portuaria. Todas esas voluntades fueron necesarias para que naciera este proyecto. Me parece justo saber qué fue lo que nos falló, por qué fracasamos en esto y por qué la empresa deja a San Antonio. Yo creo que hay varias razones. Si bien no hay un solo responsable, esto no puede ser sinónimo de que no haya ninguno. Yo creo que efectivamente hay un tema cuando algunos dirigentes malentienden su rol y dejan de confiar en la empresa para asumir un rol adversario. Pero principalmente cuando el gobierno se despreocupa de tener una supervisión, de tener las confianzas pertinentes, de si la productividad de la planta era o no era positiva, cómo conversábamos, cómo colaborábamos, qué se hizo, por qué no hubo una alerta temprana. Esto nos sorprendió a todos. Lo que está claro es que esto no es un conflicto entre privados y que incluso tiene un pésimo rol en cómo posiciona, cómo desmejora la posición de Chile a nivel mundial. Logramos convencer a la empresa, además de que capacitara a personas de San Antonio, en su gran mayoría, que no tenían experiencia en esta materia laboralmente puntual, pero que terminaron siendo expertos en tecnologías de alta tecnología. Buenos sueldos, estabilidad laboral. Hoy esos trabajadores están desolados y nos parece urgente darles una señal. Y es por eso que quiero felicitar especialmente el rol que ha tenido la gobernadora Gabriela Alcalde en acompañar a los trabajadores durante este proceso, especialmente también al intendente de la región y muy especialmente al ministro Monkeberg, que ya ha estado reunido en varias ocasiones, no solo con los trabajadores, sino que con el resto del gobierno, para dar una solución dentro de lo posible. ¿Y por qué dentro de lo posible? Porque en San Antonio sabemos que esto no se va a acabar de un día para otro. Algunas de las ideas que hemos propuesto puede ser, por ejemplo, cómo reconvertimos la fuerza laboral, cómo generamos mayores capacitaciones, qué obras públicas se pueden adelantar. El alcalde Vera nos ha dado una cartera de proyectos importantes para que ojalá Subdere asuma ese compromiso con la comuna de San Antonio, ferias de trabajo, fomentar la asociatividad pública o privada, políticas de turismo, que Corfo privilegie a la provincia de San Antonio con capitales semilla y abeja, créditos blandos para los cesantes. Hay muchas alternativas. Acá se requiere creatividad y compromiso, tal cual lo ha hecho el gobierno hasta ahora.
Porque además, ¿por qué lo digo tan enfáticamente? Porque estoy segura que si hubiésemos mantenido el apoyo, la preocupación que se tuvo inicialmente con Maersk no habría cerrado su planta en Chile. Una reflexión final. Y yo creo que la gran lección que nos deja es entender que estamos hoy día en el mundo de la colaboración y de la colaboración, que no se limita solamente a que la autoridad mire, sino que también a que se involucre, tal como lo hizo la ministra Matei en su minuto y el ministro Monkever hoy día. Y en segundo lugar, nos parece necesario tener relaciones laborales modernas donde se entienda que tanto trabajadores como empresas se necesitan y por lo tanto se deben cuidar. Lo más importante, que la comunidad de San Antonio y los trabajadores entiendan que esta Cámara y el Gobierno no los van a dejar solos, los vamos a acompañar para tratar en parte importante de superar un dolor tan grande como haber sido este cierre, que lo que ha hecho es calar en la moral de nuestros trabajadores, pero que estoy segura que unidos, como lo estamos haciendo hoy día con todos los diputados transversalmente, vamos a salir adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Antes de darle la palabra al diputado Marcelo Díaz, quisiera informar a quienes nos acompañan en las tribunas y sobre todo a quienes nos están viendo por las distintas vías, que hay 7 comisiones funcionando. Por tanto, en este momento hay 91 diputadas y diputados que están en comisiones. Por tanto, 91. Por eso es que no están en la sala en este momento. Yo creo que es bueno decirlo porque están haciendo su trabajo de comisiones. Diputado Marcelo Díaz tiene la palabra. Gracias, presidente. De hecho, me corresponde presidir incidentalmente una comisión, por lo tanto voy a hablar y tendré que retirarme a aquello. Lo primero es expresar mi solidaridad, mi afecto, mi aprecio. Primero agradecer a la diputada Pepa Hoffman por cedernos parte de los tiempos iniciales de esta presentación. Creo que en esto, más allá de la mirada que cada uno tenga, todos los que somos diputados del distrito tenemos una preocupación esencial, que es la suerte de esos 1.209 trabajadores y de otros que, por la vía de empleo indirecto, generaban sus ingresos familiares a partir de la presencia de esta planta en San Antonio. Algunos han pretendido culpar a los sindicatos. Yo creo que ese debate, primero, es falaz. Segundo, no se condice ni siquiera con lo que uno aprecia, por ejemplo, en los tribunales de justicia, donde la empresa apenas figura 4 veces como demandante y en 45 casos como demandada. Y lo que tenemos que hacer es centrar nuestras energías y nuestro esfuerzo en buscar alternativas de empleo de calidad para esos 1.209 trabajadores. San Antonio es la comuna de las banderas negras. San Antonio es la comuna de las altas tasas de cesantía. San Antonio ve expectativas en la construcción del puerto a gran escala. Entonces, en ese esfuerzo, yo creo que tenemos que unir todas nuestras fuerzas para encontrar una solución. Esta no es una empresa que se instaló en Chile sin ningún apoyo estatal, por el contrario, recibió aporte. Hemos ya casi cuantificado ese aporte en una cifra cercana, superior a los $2 millones. Tuvo una resolución específica y especial del Servicio Nacional de Aduana para facilitar su funcionamiento. Es decir, el Estado se comprometió para que esa empresa se instalara y prometió estar acá durante 25 años a lo menos. Las razones que ya tienen que ver con razones de mercado, pero hace pocos días otra empresa, también constructora de container, ha dicho que está feliz de instalarse en Chile y de construir container en Chile porque el mercado está pidiendo cada vez más container, que no hay una crisis en este mercado. Probablemente había, como lo denunciaron los propios dirigentes sindicales, severos problemas en la gestión gerencial de dicha empresa. Y por lo tanto, yo creo que es bueno hacerse cargo y que se hagan cargo quienes estuvieron a cargo de esa empresa, valga la redundancia. Segundo, esta no es una empresa que haya quebrado, decidió cerrar. Es una gran empresa multinacional. Entonces, presidente, uno esperaría que una empresa de esta envergadura, y así lo dije en el Parlamento Europeo hace un par de semanas, hubiese tenido respeto para con sus trabajadores, para con la comuna de San Antonio y para con el propio gobierno, notificando oportunamente la decisión de cierre y no del modo en el que lo hizo, que fue una bofetada para todos sin excepción y especialmente para los trabajadores. Como me decía una trabajadora de Maersk, hay gente que se había comprometido crédito hipotecario a 20, 25 años plazo a partir de esta promesa
de estar acá, que se había calificado. Son trabajadores altamente calificados que no requieren planes de emergencia, requieren empleo digno, requieren empleo que hagan uso de ese capital humano acumulado, de esa experiencia laboral que han construido, y eso es lo que esperamos que el gobierno pueda ayudar a encontrar. Presidente, se ha planteado una fórmula y está reflejada en un proyecto de acuerdo que vamos a presentar de cooperativismo, de utilizar parte de ese capital humano, pero también de las instalaciones para que los propios trabajadores puedan encontrar nuevas fuentes de ingreso, una nueva fuente laboral, incluso de carácter cooperativa autogestionada. Yo creo que haría bien la empresa si, en un acto de generosidad, por decirlo de alguna manera, devuelve la inversión que el Estado hizo en ella hace tan pocos años, para que ese sea un fondo de capital que permita que los trabajadores pongan en marcha otro emprendimiento, por ejemplo, la construcción de paneles solares, de partes para la construcción de vivienda y otras alternativas que ellos han estado conversando, entiendo también con el ministro Monkeberg, quien efectivamente me invitó a una reunión la semana pasada, desafortunadamente no lo pude acompañar. Presidente, en los segundos que me quedan solo quiero decir, yo creo que no hay ningún diputado ni diputada del distrito que no tenga un solo propósito en esta materia: ayudar a esas 1.209 familias a encontrar una solución a un problema que ha generado angustia y honda depresión en la comuna de San Antonio. Muchas gracias, Presidenta. He dicho. Gracias, diputado. A continuación, le daremos la palabra al diputado Víctor Torres. Muchas gracias, Presidenta. Quisiera partir saludando a quienes nos acompañan hoy, la gobernadora provincial de San Antonio, a los presidentes de los sindicatos de los trabajadores, el sindicato número 1, don Carlos García, y también don Alejandro Villatoro, del sindicato número 2, y por cierto a los trabajadores y trabajadoras que hoy están con nosotros en la tribuna. Sin lugar a dudas, cuando hace algunos años tuvimos la noticia de que la empresa Merx tenía intenciones de poder instalarse en San Antonio, entendíamos que esta posibilidad de concretarse iba a transformarse, obviamente, en un aliciente importante desde el punto de vista de la productividad, de la imagen país, pero fundamentalmente de la generación de empleos para una provincia que durante muchísimos años ha vivido el flagelo de la cesantía. Por esa misma razón, cuando esta idea se concreta, el Estado chileno se pone a completa disposición del buen funcionamiento y el inicio de las labores que iba a encabezar la empresa Merx. Se colocaron disposiciones de servicios públicos, recursos del Estado, capacitaciones que permitieron que los trabajadores y trabajadoras pudieran calificar con su mano de obra para estar a nivel de estándares internacionales. Todo eso fue un esfuerzo que se realizó desde el punto de vista público y privado, que obviamente fue muy bienvenido en San Antonio. Más allá de que originalmente se hablaba de más de 2.000 plazas, terminaron siendo poco menos que lo que se había planteado. Sin embargo, fue muy bienvenida la posibilidad de poder contar con esta empresa. Lamentablemente, el pasado 14 de junio, todo esto que veíamos con muy buenos ojos, con una proyección a 25 años, que si lo sumábamos a la actividad portuaria, la decisión del megapuerto y otras materias, obviamente significaban un avance de San Antonio con viento de popa y obviamente con una dirección correcta. Pero ese 14 de junio se vivió un momento trágico. 1.209 trabajadores y trabajadoras recibieron la noticia de la decisión irreversible de poner fin a las operaciones de fabricación de contenedores refrigerados en las instalaciones de Malvilla por parte de la empresa Merx. 1.209 personas, hombres, mujeres, jefes de hogar, que además, si sumamos a los empleos indirectos, una cantidad de personas y un impacto negativo que realmente afecta, golpea la estructura, la estabilidad laboral de San Antonio, pero fundamentalmente el alma y el corazón de sus habitantes. Por esa misma razón, recibimos todos con mucho dolor esa noticia. Y la reacción no se dejó esperar desde el mundo político.
Y aquí yo quiero agradecer porque los 8 parlamentarios que representamos a la zona hoy día hemos tenido una posición, si no unánime, por lo menos consensuada, de intentar buscar cómo colaborar, obviamente solicitando al gobierno que tenga injerencia en esto. Y aquí yo me sumo a los agradecimientos del diputado Marcelo Díaz a propósito de que nos cediera la diputada Hoffmann parte de los minutos del tiempo previo que le correspondía a la UDI. Porque esto requiere precisamente eso, requiere generosidad, responsabilidad y obviamente sentido país, como hoy día además Chile se ve afectado a propósito de una decisión de esta envergadura. Por eso también quisimos salir rápidamente, muchos de nosotros, a cortar aquellas críticas que trataban de hacerse cargo de este cierre con argumentos completamente distintos que la misma empresa hubiese dado. Cabe recordar que en la misma declaración del 14 de junio, la empresa establece con claridad cuáles son las razones del por qué termina cerrando precisamente dichas funciones. Dice que es una determinación necesaria, dolorosa, lamenta profundamente los efectos, pero claramente da como causales razones que tienen que ver con la productividad. Cuestión que nos genera algún tipo de duda. Tengo 18 segundos, pero le pido que a cuenta de mi bancada también pueda ocupar el tiempo restante. Entonces, cuestión que efectivamente nos llama la atención, porque cuando uno observa precisamente las cifras que entrega el reporte de sostenibilidad del año 2017 del conglomerado naviero, donde se comenta que en la fábrica Merckx en Chile, los altos niveles de incidentes de seguridad del 2015 se habían logrado reducir al 2017 en un 75%, esto es en el margen de 2 años. En el mismo periodo el volumen de producción y la velocidad de la línea aumentó 160%. Y dice además que el colaborador clave ha sido la introducción de reuniones de seguridad diaria de todos los equipos de la fábrica, donde las lecciones aprendidas de los incidentes recientes se comparten para que todos puedan comprender e identificar el riesgo, lo que claramente demuestra la buena disposición de los trabajadores y trabajadoras para mejorar las condiciones de trabajo, seguridad y producción de la empresa, más allá de los acontecimientos propios de la negociación del año 2017. Es más, si alguien quisiera persistir en la duda respecto de que la paralización a producto de la huelga legal del año 2017 hubiese tenido alguna razón respecto del cierre, yo quiero remitirme a lo que dijo su gerente general, el señor Ronnie Jensen, donde él plantea en una entrevista en un diario de circulación nacional que la operación en Chile demostró no ser competitiva en los mercados globales. Y él plantea efectivamente situaciones como que el mercado estaba saturado y también algunas razones que decían razón con la posibilidad de contar con materias primas que fueran o que lo hicieran más competitivo. Pero además dice lo siguiente, y hace hincapié en que la decisión de cerrar no está relacionada con el proceso de huelga que enfrentó la compañía. Y yo creo que es importante que nosotros podamos dejar esto en claro, porque aquí ha existido una suerte de persecución pública a los dirigentes, a los trabajadores. Incluso algunos han querido darle responsabilidad a la reforma laboral que hubiese tenido efecto sobre el cierre de esta empresa. Créanme que los estándares internacionales de una empresa de esta envergadura incluso están por sobre lo que establece nuestra reforma laboral y por lo tanto no es una empresa que pueda haberse visto afectada por ello. Reconocido por los mismos gerentes y por la misma empresa en estas 2 instancias que dijo. Entonces, aclarado este punto, me parece relevante que de aquí en adelante tengamos la oportunidad de considerar algunas materias que son fundamentales. ¿Cómo el Estado chileno va a poder prepararse para la llegada de nuevas inversiones extranjeras sin que la proyección de estas inversiones, en definitiva, estén, digamos, garantizadas en la proyección del tiempo, sin que éstas afecten, obviamente, la estabilidad laboral? ¿De qué manera Chile firma convenios que permiten poner desde el Estado recursos, pero que estos recursos sean devueltos a través de esta estabilidad laboral? No podemos entonces entregar una gran cantidad de dinero si no hay algún tipo de resguardo.
Yo me sumo a los requerimientos que se hacen para poder enfrentar la emergencia hoy día. ¿Cómo somos capaces de poder dar capacitación, reconversión, buscar un plan integral? Y por supuesto, ¿por qué no? Aquí hay una idea de los trabajadores que nosotros hemos plasmado y hay un proyecto de resolución en ese sentido. ¿Por qué no avanzar en la línea, por ejemplo, de una empresa de cooperativa, un cooperativismo que claramente podría eventualmente dar cuenta de resolver la situación laboral en una ciudad, en una comuna donde no hay una gran cantidad ni diversidad de su matriz productiva para poder incluso reinstalar a estos trabajadores? Aquí hay una cuestión fundamental, presidente, y con esto quiero concluir, que se trata de la dignidad de las personas. Si hoy día no hemos puesto de acuerdo parlamentarios de distintas bancadas precisamente para poder estar en esta sesión especial, es para pedirle al Gobierno que pueda entregar un plan de acción que se haga cargo de la realidad, que se haga cargo de la situación actual, que se haga cargo de la emergencia, entendiendo que hay familias que hoy día requieren del apoyo del Estado a propósito de esta decisión, pero también respecto de los desafíos del futuro. ¿Qué pasa con la legislación y los despidos colectivos? Vamos a avanzar, hay un proyecto de ley del diputado Tucapel Jiménez, hay otros que hemos planteado la posibilidad también de poder revisarlo. ¿Qué va a pasar efectivamente con las negociaciones futuras de atracción de inversión de empresas? ¿Vamos a seguir dejando a los trabajadores en la indefensión y tener más ejemplos como los que hemos vivido en San Antonio? Por Dios, yo espero que Chile de una vez por todas se ponga a la altura de lo que significan incluso estándares de la OCDE respecto de esta materia. Y decirle, y con esto termino, presidente, a los hombres y mujeres de San Antonio que hoy día nos acompañan, que efectivamente compartimos su dolor, que efectivamente estamos disponibles a seguir luchando, no tan solo porque hoy día hayan perdido sus empleos, sino que porque entendemos que hay toda una proyección de futuro, hay sueños que se vieron coartados precisamente por esta lamentable decisión. Y como sabemos que son hombres y mujeres de esfuerzo, que son hombres y mujeres de puerto, son hombres y mujeres que durante toda su vida han sido capaces de autoconstruir su propia historia y realidad, que con esa misma fuerza y energía vamos a seguir a ser capaces de poder salir adelante. Así que un gran aplauso para ellos y a seguir luchando en conjunto. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, estimado diputado. A continuación, ¿no es cierto?, para iniciar el debate directo sobre este proyecto, le otorgamos la palabra hasta por 3 minutos, 6 segundos, a la diputada señorita Camila Rojas. Gracias, presidente. Saludar a los ministros presentes, a representantes de la Corfo, a la gobernadora, a los diputados y diputadas y sin duda también a los extrabajadores de Merx. Partiré dando lectura a una carta escrita por quienes trabajaron en la empresa Merx, dirigida a los presentes. Hace exactamente 27 días atrás se produjo el tristemente célebre cierre de la planta de contenedores Merx Containers Industry en San Antonio, dejando en menos de 5 minutos a miles de corazones humanos sin el latido de la esperanza y sin el regocijo de llevar dignamente el título de trabajador, pasando así a engrosar las filas del 7% de desempleo. Sin duda alguna, el escenario es complejo y preocupante para una comuna con menos de 100.000 habitantes, donde hoy 800 hombres y mujeres cesantes deambulan en busca de una solución laboral digna. Una solución a la altura de las incumplidas promesas que la compañía danesa ofertó durante 5 años. Hoy invito a todas y todos los presentes a cimentar una solución equilibrada, equitativa y propositiva en pro de apoyar a estas chilenas y chilenos que junto a sus familias esperan que estemos a la altura de las circunstancias. Este sábado 7 de julio se celebró el Día Mundial del Cooperativismo, lo que para estos trabajadores asomó como un rayo de sol en medio de la tormenta. El modelo cooperativo puede ser la señal de que cuando Chile trabaja unido, con voluntad y convicción, no hay nada que sea un obstáculo para el éxito de los hijos e hijas de esta patria. Firma Carlos García, presidente del Sindicato de Trabajadores número 1 de Merx. Por su intermedio, presidente, quiero solicitar al ministro de Economía, don José Ramón Valente, y al ministro del Trabajo, don Nicolás Monkever, un pronunciamiento claro respecto de la posibilidad que han abierto los extrabajadores de Merx.
¿Es posible que este gobierno, el gobierno del presidente Sebastián Piñera, brinde el apoyo necesario para la reactivación productiva de la zona y de las instalaciones de la fábrica de Merckx? ¿Es posible que este gobierno pueda constituir una cooperativa de trabajadores que sean responsables de dicha reactivación? Se lo digo a ustedes, ministros. ¿Es posible generar una cooperativa en San Antonio? Espero que esta pregunta pueda ser respondida por los ministros presentes, que pueda ser respondida por la Corfo, porque nos parece fundamental y como única solución posible que efectivamente absorba a los desempleados que hoy día tenemos en la zona. Nos preocupa porque sabemos que la cesantía ha azotado muchas veces a San Antonio y vemos en esta una salida concreta, una salida que efectivamente se hace cargo del problema. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Camila Rojas. A continuación, para continuar con el debate sobre esta sesión especial, le otorgamos la palabra al diputado señor Boris Barrera, hasta por 3 minutos 6 segundos. Muchas gracias, señor presidente. No podemos abordar esta sesión sin comenzar solidarizando con los trabajadores de Merckx que de forma intempestiva quedaron sin sus puestos de trabajo, afectando además a una cantidad no dimensionada de empleos indirectos. Una empresa del tamaño de Merckx, que incluso recibió recursos de la Corfo, no puede partir de un día para otro sin importar las consecuencias. El Estado falló al no prever medidas para impedir este abandono sorpresivo. Muchos mitos se han intentado instalar en relación al cierre de la empresa Merckx, pese a que la empresa dio razones distintas que revelan que adoptó una decisión. Algunos se esfuerzan en vincular el cierre con la lucha por justas demandas laborales. ¿Realmente parece serio afirmar que una empresa que invirtió más de 170 millones de dólares debió cerrar sus operaciones por una huelga de 15 días? El verdadero problema de los trabajadores es la estabilidad y el ingreso. Y eso no se resuelve, como quiere el gobierno, con quitarle derechos mínimos a los trabajadores, como acontece, por ejemplo, en el proyecto del Estatuto Laboral para jóvenes estudiantes. Porque el desempleo no va a disminuir flexibilizando aún más las condiciones de los trabajadores. A lo sumo, se reemplazarán unos por otros que resulten menos costosos. De acuerdo a la octava encuesta del presupuesto familiares del INE, el 60% de los hogares en Chile gasta más de lo que percibe. Por eso, antes de preocuparnos por facilitarles las cosas a los empresarios del retail, debiéramos abordar con sentido de urgencia las desigualdades en el ingreso de los trabajadores y sus familias. Ello implica, por ejemplo, no dilatar la discusión del salario mínimo como parece empeñarse el gobierno. Lo urgente es, sin duda, conseguir empleos dignos para los más de 1.200 trabajadores de Merckx. No podemos olvidar, además, que la realidad de San Antonio demanda un esfuerzo adicional. En este sentido, podemos plantear la necesidad de formular un plan de obras públicas para la provincia, así como el adelanto del puerto de gran escala, donde se otorgue preferencia a la contratación local y de los ex trabajadores de Merckx. Hoy parece que la realidad se encargó de desmentir la irresponsable campaña para responsabilizar a los trabajadores de la suerte de la empresa. Sin embargo, ese discurso reflejó que para algunos la competitividad de una actividad económica solo es viable bajo el supuesto de que los bajos salarios subsidiaran el menor valor final de un producto. Es preocupante cuando esa lógica la expresa Lamentablemente se acabó el tiempo, señor diputado. A continuación, le damos la palabra al diputado Francisco Eguiguren por 5 minutos 30 segundos. Gracias, señor presidente. Primero que todo, partir saludando
a los ex trabajadores de la empresa Merx, que sin duda es parte de nuestra preocupación, porque quienes creemos en el modelo social de mercado, lo que ha ocurrido aquí va justo en el sentido contrario. El cierre de Merx, presidente, es solo la culminación de una tormenta perfecta que debe cuestionarnos respecto al futuro de un modelo de inversiones en Chile que está demostrando falencias graves. Más allá de los evidentes efectos que tuvo el cierre de la empresa, la desaceleración económica y las malas reformas laboral y tributaria que nos dejó la administración anterior, el paso de esta empresa por nuestro país solo deja sin sabores. El cierre de la planta de San Antonio deja sin su fuente de sustento a 1.190 trabajadores, en total 244 mujeres y 946 hombres. Pero además implica echar por la borda una inversión privada extranjera de cerca de 200 millones de dólares, que además contó con un subsidio del Estado a través de Corfo. El 2012, como parte del plan de atracción de inversiones, Merx postuló un programa de Corfo que le otorgó un subsidio pagando de 2 millones de dólares pagados mediante reembolso contra verificación de gasto en infraestructura, equipamiento y formación de personas. Si bien todas las inversiones requeridas se concretaron, hoy transcurrido 3 años de la puesta en marcha de la operación de la planta, literalmente los recursos involucrados se hicieron humo. Tal y como señaló el ex vicepresidente ejecutivo Corfo, Eduardo Vitrán, aquí hay una expectativa del desarrollo de una cadena de valor de un clúster industrial vinculado a proveedores nacionales que fracasó. Y eso, señor presidente, debe cuestionarnos y ocuparnos respecto a los problemas de fondo que se encuentran en la base del cierre de esta planta. En primer lugar, necesitamos determinar por qué una empresa del área de manufactura no se puede desarrollar en Chile o particularmente en esa zona y ser exitosa. Y segundo lugar, debo preguntarnos si existe inversión fiscal y por lo tanto recursos públicos privados involucrados. Es legítimo que una empresa se vaya del país. Debemos generar mecanismos de coerción que aseguren la permanencia de este tipo de empresas en nuestro país. Señor presidente, las alianzas público y privadas pueden transformarse en cadenas de valor o por el contrario en círculos viciosos. Tenemos las concesiones de infraestructura donde con reglas abiertas y competitivas el Estado otorga una concesión a un privado por un tiempo limitado y las cosas funcionan bien, como en las carreteras, o por el contrario funcionan muy mal como en el puente Caucao. En el caso de Merx, la falla del sistema es doble. Por una parte, el Estado no generó los mecanismos necesarios para el resguardo de la inversión pública en el mediano y largo plazo. Y por otra parte, durante los últimos 4 años no se crearon y por el contrario se destruyeron reglas del juego claras para que un proyecto de esta característica se materialice. En otro lado, la empresa y trabajadores no previeron un cambio de escenario que afectaría la productividad de la empresa más allá de los argumentos prácticos esgrimidos para justificar la coyuntura del cierre que han dado sus ejecutivos o ex ejecutivos a esta altura, que van desde la sobreoferta de contenedores en el mundo, dificultades para conseguir insumos, hasta la falta de productividad, ausentismo y exceso de licencias médicas. Todo lo cual derivó en un debilitamiento de las relaciones laborales entre las empresas y sus trabajadores. Señor presidente, en un escenario tan adverso como el que plantea el cierre de una planta, donde más que números, más que cifras millonarias, hay familias, hay sueños, hay anhelos, porque sintamos que una persona cesante no es solamente eso, hay una familia y hay todo un grupo detrás de ellos. Es un grupo frustrado, es un grupo que está dolorido, un grupo que se siente con su autoestima baja, porque el trabajo dignifica y cuando no se tiene, uno no está bien. Sin embargo, además, quiero destacar la respuesta en este sentido, cómo se ha involucrado el gobierno y la seriedad y visión de futuro con que han enfrentado esta lamentable contingencia.
Como ya hemos vivido experiencias traumáticas tras el cierre de actividades productivas importantes, como los yacimientos carboníferos en Lota, ocurrido en el 97, zona que después de 20 años de ocurrido estos hechos aún no es capaz de levantarse del todo, y donde la falta de visión de futuro en materia de capacitación y reconversión laboral ha condenado a... Muchas gracias, señor diputado. A continuación, en el tiempo del Partido Socialista, le damos la palabra al colega diputado Gastón Saavedra, por 7 minutos 21 segundos. Gracias, presidente. En primer término, saludar a los trabajadores y la familia que pertenecieron a la empresa Merck de San Antonio y que lamentablemente perdieron su condición de trabajadores y, por tanto, su fuente de ingreso a partir del trabajo. La interdependencia económica internacional y de interacción a distancia se ha venido acelerando desde finales de la década del 60. Esto ha provocado una nueva división internacional del trabajo, dada por el dominio del capital sobre el trabajo en la etapa monopólica del capital a nivel internacional, el cual deja de lado a volúmenes importantes de trabajadores que no son absorbidos por las empresas. Por tanto, estos trabajadores tienen que buscar una supervivencia en otros ámbitos, como autoempleo o la informalidad, aunque estos trabajadores no dejan de interactuar de alguna manera con las actividades del gran capital. Un ejemplo ampliamente difundido son los trabajadores insertos en cadena de producción subcontratados. Las políticas neoliberales por parte de los Estados y la apertura a la competencia internacional, tanto financiera como del comercio, han provocado que las actividades de producción se lleven a cabo con tecnologías intensivas en capital y las grandes transnacionales comerciales se desarrollen a través de oligopolios que establecen grandes centros comerciales o redes poderosas de distribución ocultas que llegan a los consumidores a través de vendedores ambulantes. Todo esto ha hecho que se deterioren en general las condiciones laborales de los trabajadores asalariados, además de la contratación de las oportunidades del propio empleo asalariado, provocando la proliferación de diferentes estrategias de supervivencia entre la población como actividad informal. Es decir, se ha polarizado la economía y en particular ha aumentado la precarización entre los trabajadores. Especialmente aumenta la vulnerabilidad de las mujeres trabajadoras y se limitan más a sus oportunidades de acceso a empleo con condiciones laborales mínimas que marca la legislación. El mercado ya es plenamente flexible y presiona sobre el mercado formal y da lugar a la caída del salario real. Las limitaciones del mercado laboral en general no se reflejan en las tasas de desempleo, porque la mayor parte de las personas que pierden un empleo asalariado recurre al autoempleo, venta ambulante, prestación de servicios precarios, etc. Condición que forma parte de la definición del desempleo. Un fenómeno que en nuestro país se evidencia cada día más es aquellos asalariados que obedecen órdenes y cumplen horarios, pero no cuentan con contratos escritos. 1.666.000 es la cifra total, siendo proporcionalmente los sectores de hogares, alojamiento y agricultura los que concentran la mayoría de estos trabajadores y trabajadoras, con un 52%, un 29% y un 26% respectivamente. Esta situación plantea grandes interrogantes. Algunas de ellas son: ¿qué tanto se ha dado un proceso de polarización respecto de la formalidad o informalidad de las unidades económicas? ¿Los cambios han sido benéficos o perjudiciales para los hombres como mujeres? ¿Las brechas entre hombres y mujeres se han cerrado o lo contrario? En los recientes 25 años han sucedido grandes transformaciones económicas en Chile, las cuales han afectado profundamente el mercado laboral. A partir de 1982, el crecimiento del empleo formal, concebido como asalariado y estable, ha estado muy por debajo de las necesidades de generación de fuentes de trabajo estables y adecuadamente remuneradas que se requieren en el país. Esta situación se puede calificar como de desequilibrio estructural del mercado formal de fuerza de trabajo en la economía de nuestros países. Pues bien, hoy, en pleno siglo XXI, la estabilidad en el empleo es para grandes mayorías de trabajadores y trabajadoras una quimera. Las posibilidades de quedar cesantes son excepcionalmente superiores a las
de mantener en el tiempo un empleo permanente. En los primeros 6 meses de este año se han producido despidos masivos. Algunos son Telefónica Chile, 200 despidos, Latam 70, Canal 13, 300, Unimar 1.800, Merck San Antonio 1.290, Constructora Cial de Temuco 1.200, La Polar 120. Como se puede observar, son empresas de distintas áreas de la actividad económica los que nos lleva a preguntarnos: ¿qué está pasando con el modelo de desarrollo económico de nuestro país? ¿Es que la política de libre mercado competitivo está fallando? A esta cruda realidad que afecta más o menos 5.000 trabajadores y trabajadoras, en los casos que he señalado, debemos agregar el siguiente dato. En el mes de abril de este año, 113.793 trabajadores afiliados al seguro de cesantía hicieron uso de este, siendo un 13,3% superior a igual mes del año 2017. Presidente, honorables diputados y diputadas, no me cabe duda que todos y todas compartirán mi preocupación por la situación que planteo. El modelo no está dando, o mejor dicho, no chorrea. Lo paradójico, sin embargo, es que al observar las utilidades de las empresas, todas han aumentado sus ganancias y sus rentabilidades. Por todo lo expuesto, es que vengo a solicitar al señor Ministro de Economía, Fomento y Turismo informe a esta honorable corporación cómo están observando las tendencias de destrucción de empleo y qué políticas tienen programadas para enfrentar esta problemática. Por cierto, también le pregunto al señor Ministro del Trabajo y Previsión Social que nos informe, que nos relate sobre cuáles son las políticas de mitigación que se aplicarán para paliar parte del flagelo de cesantía que ha provocado estos recientes despidos, y particularmente en la ciudad de San Antonio. Allí creo que alguien desde el Gobierno, no sobrecargar a aquellos que ya tienen responsabilidades político-administrativas, sino que nombrar a alguien en particular, un delegado presidencial a lo menos, que se encargue de llevar a cabo las tareas de reconstrucción de todo lo que es el entramado laboral, que significa estabilidad en el empleo, que signifique desarrollo futuro y que por sobre todas las cosas signifique calidad de vida y estabilidad emocional de todos aquellos que viven del trabajo en la ciudad de San Antonio. He dicho, presidente. Muchas gracias, diputado. A continuación tiene la palabra el diputado Osvaldo Urrutia. Diputado Osvaldo Urrutia tiene la palabra. Gracias, presidenta. En primer lugar, quiero saludar a los extrabajadores de la empresa Merck que nos acompañan hoy en la sala y que son el objeto de nuestra preocupación y de esta sesión. Como he dicho, el propósito de esta sesión especial es debatir sobre las razones del cierre de la planta Merck, ubicada en San Antonio, importante comuna de la región de Valparaíso, en donde se alberga uno de los puertos más importantes de nuestro país y donde recientemente se anunció la construcción del puerto de gran escala que aumentará mucho más la actividad portuaria en esa comuna. Sus implicancias que ha tenido este cierre para los trabajadores y las consecuencias que tienen para la inversión extranjera en nuestro país, y determinar cuáles fueron las causas y quiénes son los verdaderos responsables de esta crítica decisión. Por lo tanto, creo que es bueno hacer un breve recuento de los hechos. La compañía Merck Container Industry, MSI, filial de la empresa naviera del mismo nombre, con sede en Dinamarca y con actividad comercial en muchos países del mundo, y que tiene una importante participación en el mercado mundial entre las empresas que fabrican contenedores refrigerados, tomó la decisión de construir en Sudamérica y particularmente en Chile, la primera en Sudamérica, una planta industrial para producir 45.000 contenedores al año, con capacidad para refrigerar la carga que se transporta a través del transporte marítimo a diferentes partes del mundo. Esta idea fue dada a conocer en el año 2011 en Chile, para abrir la planta e iniciar la producción, ojalá el año 2013. Anunciando una gran inversión cercana a los 200 millones de dólares y trabajo para cerca de 2.000 personas, entre trabajadores, técnicos, profesionales. Noticia que fue muy bien recibida por todas las autoridades, por las autoridades de gobierno, por los parlamentarios, por los alcaldes, por los concejales y particularmente por la ciudadanía de San Antonio, que en forma crónica ha sufrido los embates del desempleo. Porque si además hay una región en donde la inversión, y particularmente la inversión extranjera, nos es escasa, es en la región de Valparaíso y en la provincia de San Antonio.
No obstante lo anterior, y por diversos problemas en el proceso de aprobación de los diseños, el primer contenedor fabricado en San Antonio, Chile, fue recién construido en el año 2015, es decir, 2 años después de lo programado. Del mismo modo, la meta de producción tampoco se alcanzó, nunca se alcanzó. Durante el primer año de producción, la empresa bajó su meta a 25.000 contenedores, 55% de lo planificado inicialmente. No obstante, no alcanzó tampoco esa meta, llegando solo al 80%. Y durante el año siguiente, es decir, el 2016, apenas alcanzó el 44% de lo que planificó originalmente. Al anterior hay que agregar la prolongada huelga ocurrida el año 2017, que sin duda afectó los niveles de producción. ¿Quiénes son los responsables de la baja producción? ¿Son estas las verdaderas razones del cierre de la empresa Merckx? Yo quiero invitar a todos los parlamentarios que estamos en esta discusión a abrir el debate. Esta no es una pugna entre trabajadores y empresarios. Sinceremos las razones, porque es la única forma que aprendamos la lección. Porque si no aprendemos la lección, seguiremos ahuyentando la inversión y de esa manera aumentando el desempleo. Y nos veremos enfrentados en muchas otras ocasiones a familias que sufren la tragedia del desempleo. Déjenme decirle que una multinacional como Merckx, que tiene actividad comercial en diferentes partes del mundo, no puede reconocer públicamente las razones que ha esgrimido para el cierre de una empresa. Y quiero decirles también que una inversión de esta naturaleza no se hace a la ligera. Una empresa de esta envergadura, que toma la decisión de invertir 200 millones de dólares en el confín del mundo, lo evalúa muy bien, con estudios de mercado que se hacen con mucha rigurosidad y se evalúan todos los costos y beneficios. No es una inversión que se revierte a 2 años de funcionamiento. Obviamente hay algo más profundo. Presidente, y por escasez de tiempo, solo quiero pedirle al ministro Monker, que nos acompaña y que ha creado la primera comisión tripartita, que tenga mucho éxito. Sé que es muy difícil, que es una tarea titánica, difícil de revertir, encontrar empleo para 1.200 trabajadores y sus familias. Por eso llamo a los dirigentes sindicales que ejerzan un sindicalismo responsable y que no... ¿Ya terminó? ¿Terminó, diputado? Cargo su tiempo. Ministro, en esta difícil tarea, y que todos los que somos actores en este proceso y en este debate, que lo hagamos con responsabilidad, que podamos determinar quiénes son los responsables y cuáles son las causas de esta tragedia, que han dejado a 1.209 familias sin el ingreso para llevar el pan a la casa. Esa es la verdad, Presidenta, y yo espero y le deseo mucho éxito al ministro Monker, el ministro del Trabajo, para sacar adelante este difícil problema que tiene por frente. Muchas gracias, diputado. A continuación tiene la palabra el diputado Jorge Brito. Diputado, tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Sin duda acá también, por supuesto, que agradecer y reconocer a la diputada Camila Rojas, que como buena sanantonina conoce a fondo esta materia, también al diputado Torres Díaz y a la diputada Hoffman, que han mostrado ciertos gestos de generosidad que en este espacio por lo general no se dan. Esta situación es terrible y para muchos diputados y diputadas puede ser una cesión, pero para los trabajadores y trabajadoras es algo que no podemos dimensionar. Es perder el trabajo, es perder la seguridad de llegar a fin de mes, es perder la comida incluso de la familia. El centralismo que muchas regiones acusamos con Santiago, en San Antonio, no solamente se ve con Santiago, también se ve con Valparaíso. Y quienes somos de Valparaíso muchas veces no lo notamos. Las particularidades de San Antonio no solo ocurren en este caso, y con este espío masivo. Ocurren con el eterno cuento del hospital, ocurren con el eterno cuento del nuevo estadio, ocurren con un mall construido sobre la ilegalidad y la horrorosidad, Y la pregunta es ¿cómo llegamos a esto? Y de partida llegamos a esto con ayuda del Estado. Porque el Estado ayudó a la instalación de esta empresa. Y eso no está mal. Pero sí hace que el Estado es corresponsable del destino de estas familias.
Y yo agradezco mucho que los ministros, representantes del Ejecutivo, estén presentes en esta sala, en particular al ministro Valente, porque creo que nosotros como Cámara podemos hacer aprendizaje y podemos legislar sobre la situación de despidos masivos, que cada vez lamentablemente son más recurrentes. Pero eso ocurre cuando a los accionistas no les renta y se van para otro lado, y ahí quedan los trabajadores y las trabajadoras con ganas de trabajar y con el derecho a exigir la oportunidad de ganarse el pan y de vivir con dignidad. Y nosotros podemos legislar con eso y tenemos que hacerlo. Pero eso es a futuro. Eso no soluciona la situación que viven estas más de 1.200 familias. Y es por eso que quisiera transformar esta crisis en una oportunidad, por su intermedio, presidente, ahora al ministro Valente, en una oportunidad de pensar que el próximo año en San Antonio se cumplirán 125 años desde su fundación. Que pensar que para estos días elaborar un plan en el cual se aglutinen voluntades, la voluntad de la educación técnico-profesional, que tienen ganas de tener alumnos y de que estos alumnos puedan dedicarse a trabajar en el territorio. Las voluntades de muchos profesionales, que tuve compañeros acá mismo en la Universidad Federico Santa María en Valparaíso, que estudiaron y sueñan con volver a San Antonio, pero no hay trabajo. Las capacidades de la zona, las ganas de esas familias de poder trabajar y vivir en San Antonio y no tener que viajar como muchos lo hacen por el día a Santiago. Que seamos capaces de aglutinar esto y de elaborar un plan para que San Antonio sea un polo de desarrollo estratégico orientado hacia el proyecto del megapuerto, respetuoso con el medio ambiente y que permita justamente dinamizar el territorio. Yo creo, por su intermedio, presidente, al Ejecutivo y particularmente al ministro, porque creo que agrupa las carteras donde está Puerto, donde también dependen Corfo, Cercotec, de poder pensar en grande, no para salir del apuro, no para dejar tranquilas a estas familias por ahora, pero sin saber qué va a ocurrir de ellos en 2, 3, 4 años. Sino que veamos que en San Antonio, en la provincia, hay una oportunidad cercana a las grandes metrópolis, al Gran Valparaíso, a la gran región metropolitana, al centro del país, pero que se convierta no en una ciudad dormitorio, no en una ciudad en la cual transiten containers, sino en una ciudad en la cual se pueda vivir mejor. Y para eso creo que la pelota está del lado suyo de la cancha. A mí me encantaría poder hacer más como diputado. Nosotros tenemos que legislar, tenemos que presionar, pero hoy la capacidad de resolver el problema con una visión de futuro, con una visión de país, está del lado del gobierno, y tenga por seguro que tendrá la disposición completa a colaborar de distintos parlamentarios de todos los sectores cuando se trate justamente de poder impulsar un desarrollo distinto en esta provincia tan postergada. Muchas gracias, he dicho, presidente. Le ofrezco la palabra por 3 minutos 19 segundos que le colocó su bancada al honorable diputado don Rodrigo González, y a continuación está el diputado Andrés Celis. Gracias, presidente. Presidente, saludar a los trabajadores de Merckx, a Carlos García, a Alejandro Villatoro, presidente de ambos sindicatos, y especialmente a todas y todos los colegas que tenemos que tomar una decisión muy importante hoy día. Y creo que hacia dónde tenemos que mirar es justamente hacia las soluciones, porque la tragedia que se vivió merece una solución global, una solución de conjunto, una solución colegiada donde todas las instancias de este país se unan para encontrar un camino para los trabajadores especialmente, también con la colaboración de ellos. Creo que lo primero que dijimos en un proyecto de acuerdo aquí en esta Cámara era que le pedíamos al Gobierno que hicieran cumplir todas las normas laborales, porque ninguna de las normas laborales se cumplieron, ni las de fuero parlamentario, ni las de los trabajadores enfermos, ni las personas que estaban con licencia, y porque se violaron todas las normas en este cierre abrupto que no tiene precedentes en Chile. Nunca una empresa se había cerrado de la manera tan brutal como ocurrió con la empresa Merckx. En segundo lugar, yo creo que debiéramos aprovechando saludar al ministro de Trabajo, al ministro de Economía y las autoridades de gobierno, hacer un reclamo
ante las autoridades de la OCDE, porque aquí se han roto los parámetros, los protocolos con que actúan empresas responsables de la OCDE y especialmente empresas danesas cuyo comportamiento jamás habíamos imaginado, porque se habían comprometido a estar a largo plazo, comprometieron a trabajadores para que salieran de sus trabajos de muchas regiones de Chile y para que hicieran una apuesta por San Antonio, y realmente eso no se cumplió. Recogieron aportes del gobierno chileno, recibieron una acogida y un abrazo de Chile y nos dieron un portazo. Y por eso este reclamo es muy importante. En tercer lugar, tenemos que adoptar todas las alternativas. Desde luego, nuevas inversiones, llamar al mundo empresarial para que también colabore, pero sobre todo tenemos que generar una cooperación de todos, del gobierno, del parlamento, del mundo cooperativo, de los trabajadores, de la sociedad civil, todos unidos para encontrar una solución. Y sobre todo cuando los propios trabajadores nos han planteado un camino y nos han dicho: nosotros estamos dispuestos a construir nuestra propia alternativa, debiéramos hacer mucho escucha a aquello. Ellos nos han dicho: somos capaces, tenemos capacidades técnicas, hemos aprendido durante años este negocio, existen alternativas. No es verdad lo que dijo la empresa que no hubiera mercados para contenedores, porque la segunda empresa naviera a nivel mundial desmintió completamente a los ejecutivos de Maersk diciendo que hay mercado para contenedores. Y por eso es posible en el área de los contenedores, de la vivienda, de paneles alternativos y de otros sectores, si el gobierno también nos ayuda a que recuperemos ese terreno para los trabajadores de San Antonio, desarrollar y organizar un proyecto cooperativo para el cual hemos propuesto aquí a las tribunas. Ya hay presentados 2 proyectos de acuerdo y todo en beneficio de ustedes. Ofrezco la palabra al honorable diputado don Andrés Celis, cuyo comité le colocó 5 minutos y 30 segundos. Puede hacer uso de su tiempo, señor diputado. Buenas tardes, presidente. Saludar a los trabajadores, al ministro, director del CENSE, a la gobernadora, a los presidentes del sindicato 1 y 2. Más de 1000 familias cesantes, una inversión instalada de más de 200 millones de dólares y un tremendo esfuerzo desplegado por particulares y autoridades de nivel central, regional, provincial y comunal. Un formidable esfuerzo para la capacitación de mano de obra calificada a nivel internacional, universidades, ministerios y las expectativas de una región cuyo nivel de cesantía en los últimos años no había bajado de 2 dígitos. Hoy la empresa ya ha cesado, los finiquitos y beneficios legales y voluntarios entregados por la empresa solo llegarán hasta fecha próxima. Desde el día del cierre, el panorama es desolador para todas las familias afectadas. ¿Qué hacer? ¿Cuáles deberían ser los pasos a seguir? Desde el primer día hemos estado junto a los trabajadores y hemos gestionado a todo nivel las instancias de coordinación, de esfuerzos que favorezcan a las familias afectadas, buscando más allá de los gestos y las posibilidades de la coyuntura un trabajo digno y estable que permita recuperar las confianzas en un futuro sin zozobras. Es así como, integrando la mesa tripartita, trabajadores, empleadores y autoridades, hemos visto el compromiso de todas las partes y eso nos anima a apoyar una iniciativa surgida desde el seno de los trabajadores. Nos referimos a la posibilidad de formar una cooperativa y lograr la colaboración de las empresas para acceder a los espacios para poder levantar un emprendimiento laboral colectivo. La formación de una cooperativa tiene varios beneficios. Por un lado, permite la articulación de los trabajadores, que de cesantes pasarán a estar organizados productivamente, y además permite acceder a los beneficios del decreto Ley 700 del 17 de octubre de 1925, pudiendo en virtud de esta norma acceder a lo que este contiene, que por cierto no lo leeré por el tiempo que se me ha establecido. Continuando, no es el momento de resaltar, como he señalado, los beneficios
con los que cuentan los emprendimientos sociales del tipo de cooperativa, sino desde nuestro parecer de destacar el papel preponderante que podría tener el Estado en la gestión de orientar y capacitar a los trabajadores interesados en esta modalidad económica, entregando a la personalidad jurídica constituida por decreto presidencial todos los beneficios y acceso a programas que el Estado financia y a los cuales como cesantes no tendrían acceso, pero sí como trabajadores cooperados. Solicito, pues, el Supremo Gobierno, a través de la División de Asociatividad y Economía Social, EDECOP, Departamento de Cooperativas del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, el apoyo necesario para la constitución de la cooperativa que aglutine a los ex trabajadores de la empresa Merx, y precisamente gestionando con dicha empresa se busquen las alianzas y vías necesarias para generar un nuevo emprendimiento, incorporándose el esfuerzo regional que a través de la modernización portuaria será palanca del progreso para la región y permitirá, no tenemos duda de ello, encontrar a los ex trabajadores de Merck un nicho desde el cual aportar con su especialización y esfuerzo el beneficio de la región. Finalmente, quiero hacer un llamado y una exigencia a mi propio gobierno y el cual me representa. Si Merck dejó de ser competitiva fue porque primero cerró CAP, la planta de planos, el año 2013. Vale decir, Chile dejó de fabricar planchas de acero. En Indalium, el 2014, también cerró sus faenas productivas. Y Madeco, aunque sus acciones se transen en la Bolsa de Santiago, sus faenas productivas están mayoritariamente en Chile. Esto obligó a Merck a recurrir a la importación del 90% de sus insumos. No ha sido, por tanto, un proceso inesperado, pero no por eso menos catastrófico. He dicho y por lo mismo solicito respetuosamente a mi gobierno que se pronuncie si en definitiva va a apoyar o no a los ex trabajadores y ex trabajadoras de la empresa MEC en cuanto a constituir o no una cooperativa. He dicho, muchas gracias. Gracias, señor diputado. Le ofrezco la palabra al honorable señor diputado don Fernando Mesa por 3 minutos y 16 segundos. Puede hacer uso de su tiempo, señor diputado. Muchas gracias, estimado presidente, honorable Cámara. Mi saludo a los ministros de Economía y del Trabajo aquí presentes, a sus asesores, subsecretarios. Estamos en una sesión especial para analizar lo que sucedió con el cierre de la empresa Merck Container en la comuna de San Antonio. Pero resulta de esta desgracia que nos hace solidarizar con mucha fuerza con esos más de 1.300 trabajadores, hombres y mujeres, que se han quedado sin el sustento fundamental para mantener sus hogares, nos permite hacer un pequeño análisis, estimado presidente. ¿Qué pasa con nuestro querido Chile, que sigue dependiendo de los commodities, sigue dependiendo de unos productos que exportamos y que se nos regresa en el cobre como refrigeradores, como vehículos, el litio como baterías, como pilas? No fuimos capaces de entregar valor agregado a nuestros productos. Y hoy en día sucede que la no potenciación de la Corporación de Fomento, la no creación de industrias realmente del Estado, como decía por su intermedio el anterior parlamentario Celis que me antecedió, cerró CAP, se acabó la posibilidad de tener la materia prima para seguir trabajando con los contenedores en Chile. No sabemos hacer contenedores tampoco. Entonces no podemos hoy en día quedarnos en esta desgracia y no mirar la necesidad imperiosa de que nuestro país se transforme definitivamente en un país industrializado como corresponde. Señor presidente, estos trabajadores necesitan una reconversión laboral, necesitan una reinserción, todos, a la brevedad. Yo hago un llamado a los dirigentes de estos trabajadores a que establezcan esta mesa de trabajo con el mejor de los ánimos. No se trata acá de ideologías de ninguna naturaleza, se trata del pan de las familias, y el gobierno, estoy seguro que en ese sentido no va a tener ningún desmayo a la hora de buscar las soluciones. Pueden ser, por un lado, las soluciones que se han propuesto acá de cooperativa, pueden ser soluciones de reinserción en otros ámbitos laborales, pero lo que no me cabe la menor duda es que se va a buscar y se va a encontrar la
una solución que compromete. Fíjese usted que este no es solo un problema de San Antonio, es un problema de muchas regiones del país, de muchas ciudades. En la Araucanía, sin ir más lejos, la falta hoy en día de inversión, la intranquilidad que sucede en la Araucanía también provoca una cesantía tremenda. Y si hay algo que debe dolernos a los que nos decimos cristianos, a los que nos decimos creyentes, por lo menos es el sufrimiento ajeno. Y en ese sentido, esta Cámara de Diputados tiene que redoblar sus esfuerzos con el Ejecutivo para conseguir que los trabajadores de San Antonio, los ex trabajadores de Merck, encuentren la solución a la brevedad posible, porque el hambre no puede esperar tampoco. Gracias, señor diputado. Le ofrezco la palabra, hasta por 5 minutos, al honorable diputado don Patricio Melero. Gracias, señor presidente. Bueno, saludar desde luego a quienes están en las tribunas, a los trabajadores y trabajadoras de la empresa Merck, que han venido hasta hoy a la Cámara de Diputados, a los señores ministros, al director del CENSE, y decirles que es tan poco habitual, es tan tremendo el balde de agua fría, no esperado y en tan corto plazo como nos sorprendió, que este solo hecho amerita que la Cámara de Diputados al menos ya los haya recibido o haya destinado parte de sus sesiones en 2 oportunidades a este tema. Hoy día en la sala de la Cámara y semanas anteriores con quien pude recibirlos en la Comisión de Trabajo. Y la verdad, presidente, que frente a una situación de este tipo me surgen algunas peticiones y algunas reflexiones. La primera que quiero transmitirles a los trabajadores, a las familias, es decirles que la principal fortaleza frente a una desgracia como esta está en ustedes mismos, en sus destrezas, en lo que aprendieron, en la calificación de destrezas que gracias al CENSE van a tener cerca de 600 personas que aprendieron bien a soldar, en la capacidad manufacturera que ganaron. Ustedes son capos en lo de ustedes, en lo que saben hacer. Ustedes son buenos trabajadores y por consiguiente la primera confianza está en ustedes mismos, más que en un gobierno o en un grupo de parlamentarios que los apoyan, unos más vociferantes, otros más tranquilos. Confíen en ustedes. Las situaciones difíciles se enfrentan primero desde la voluntad propia. Y al lado y de la mano tendrá que estar el gobierno haciendo lo que ya veo que está haciendo. El CENSE en las certificaciones, Corfo abriendo nuevos proyectos innovadores en la región, la mesa de trabajo que se ha instalado, las acciones que se puedan generar en beneficio de la familia, la supervisión estricta de la Dirección del Trabajo, del cumplimiento estricto, valga la redundancia, de las normas que deben de regir el término de esta actividad económica. Pero lo primero es entender qué es la voluntad y el esfuerzo propio, las capacidades que ustedes tienen, el apoyo del Estado y la iniciativa privada, las que tienen que ayudar a que se pueda en el más breve plazo salir de esta desgracia. Lo segundo, presidente, que siento que ocurre también, es que este es un palo a lo que durante tanto tiempo hemos incentivado y planteado, que es la necesidad de incorporar y darle valor agregado a nuestra industria, y especialmente a la industria metalmecánica, metalúrgica, que busca justamente a los productos propios, que son minerales en general o metales, darles un valor agregado. Nos pasa con el cobre, que lo exportamos básicamente sin manufactura, y nos pasa con una serie de otras industrias. Esto es, sin duda, también un llamado de atención sobre la necesidad de establecer políticas públicas y privadas que ayuden a la incorporación de valor agregado y que fortalezcan la industria metalúrgica por sobre la exportación de materias primas por sí solas. Tenemos que buscar ese impulso productivo y ahí hay mucho que hacer. Yo sé que en el programa de gobierno del presidente Sebastián Piñera está la innovación, la incorporación de valor agregado, el progreso del país. Y ya escucharemos seguramente a los ministros reforzar esto, pero tenemos que luchar contra el dumping, tenemos que luchar contra la protección de otros países que hacen que muchas veces industrias bien pensadas quiebren.
Yo quiero darles o insistir en algo que a veces pareciera ser que se olvida. Las empresas quiebran, los malos negocios ocurren y es un drama humano y financiero para las pérdidas humanas de trabajo y para las pérdidas, en fin, económicas y de toda naturaleza que se generan. ¿Cómo se defienden los países? ¿Cómo se defiende el Estado frente a eso? Bueno, con algunas políticas como las que estoy señalando. Lo tercero que quiero plantear, yo creo mucho más en una vocación de entendimiento que de enfrentamiento en las relaciones laborales entre trabajadores y empleadores. Yo he tenido la oportunidad de ir a la Organización Internacional del Trabajo allá en Ginebra y siempre que voy me sorprendo, presidente, de encontrar que están las tres patas. Están los trabajadores, están los empleadores y están los gobiernos. Y nada se aprueba en la OIT si no lo aprueban los tres. También reflexionemos un poco si algunas conductas quizás en el marco de las huelgas y todo fueron las adecuadas o no. Más entendimiento que enfrentamiento. Y pedirle al gobierno que haga todos los esfuerzos para que las políticas públicas que se están implementando lleguen a buen fin, que la Diputado, si quiere seguir, porque le queda un minuto. Diputado Melero. Melero, te queda de la bancada. Muchas gracias, presidenta. Solamente insistir en lo que señalaba y pedir el concurso en lo que respecta al gobierno, en términos que los esfuerzos que se están haciendo desde el CENSE, en la certificación de capacidades, los esfuerzos que se puedan hacer desde Corfo, los esfuerzos que se puedan hacer desde el Ministerio del Trabajo, la instalación de la mesa, el camino de la cooperativa, resuélvanlo ustedes. Ustedes, vuelvo a insistir, el principal capital de solución de este conflicto está en manos de ustedes mismos y de las fortalezas que se han labrado en el tiempo. No le pidamos a otros que hagan lo que nosotros vamos a tener que hacer. Pidamos la ayuda, pidamos el subsidio, pidamos la capacitación, pidamos las herramientas. Y estoy seguro que con fortaleza, con ayuda, van a salir adelante. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. A continuación tiene la palabra el diputado Sebastián Torrealba. Gracias, presidenta. La verdad que durante la sesión, y creo que estas sesiones especiales son muy importantes para ir entendiendo sobre todo lo que tenemos que hacer para adelante. Y creo que en esta sesión hemos ido escuchando algunas soluciones que son importantes. Sin duda que el modelo de las cooperativas es un modelo atractivo a explorar. Tenemos cooperativas en el país notablemente exitosas, las cooperativas lecheras, las cooperativas del pisco, son cooperativas que han dado señales de que sí se puede a través de ese sistema, pero sin prejuicio de eso, no creo que sea el único sistema para poder solucionar lo que está pasando hoy día en San Antonio, donde 1.209 familias han quedado sin trabajo. Personalmente conozco cerca de 10 familias que viven esa situación y no le doy a nadie la situación de un día para otro quedar sin trabajo. Pero esto, además de empezar a preguntarnos de que quién tiene la culpa, si es la empresa, si es el Estado, si son los trabajadores, que finalmente son preguntas que no nos llevan a ningún camino porque es mirar hacia el pasado, nos tiene que invitar a reflexionar qué es lo que ha pasado en Chile con respecto a la relación entre la política, los empresarios y los trabajadores. Yo creo personalmente que se ha dado una relación bastante tóxica, como decía una persona por ahí, en donde algunos políticos creen que todos los empresarios son delincuentes y otros políticos creen que todos los sindicalistas tienen o buscan rentabilidades políticas a través de sus acciones. Yo creo que eso no es verdad, porque finalmente hoy día el mundo del trabajo dejó de ser como era en los años 70, donde estaban los trabajadores y los empleadores y donde no había más relaciones que pagar un sueldo a fin de mes. Por lo tanto, tenemos que replantearnos en cómo va a ver el mundo del trabajo hacia el futuro. Y hoy día la realidad de Chile es bastante compleja. Tenemos un país endeudado en cerca del 20% del PIB. Tuvimos 4 años a la baja en inversiones en nuestro país, lo que significa que finalmente no hay oportunidades en el país. Y si estamos endeudados, y si estamos con baja inversión en el país, ¿cómo competimos en un mundo globalizado?
cómo competimos en un mundo donde finalmente los servicios es el camino para el desarrollo de muchas personas. Por lo tanto, creo que tenemos un desafío para adelante como Cámara de Diputados y también como Gobierno, de entender de que tenemos que empezar a legislar y a trabajar sobre las políticas laborales al futuro, en cómo vamos a avanzar en la tecnología y en cómo vamos a aceptar que esa tecnología ingrese al mundo del trabajo y que finalmente no eso repercuta en las familias de nuestro país. En cómo vamos a entender y asumir la automatización de funciones en el mundo laboral. Por eso, ministro, le quiero pedir que, independiente de este conflicto, esto veamos que hay una oportunidad. Y la oportunidad es entender de que el mundo laboral cambió y de que el mundo laboral del futuro tiene que ver con unas relaciones laborales que ya no son jerárquicas, son horizontales, y de que este país tiene grandes oportunidades para desarrollar sus recursos naturales, pero al mismo tiempo para entregarle oportunidades a todos los chilenos y chilenas de que se desarrollen en el mundo del trabajo con nuevas capacidades y con nuevas oportunidades hacia el futuro. Así que, finalmente, decir de que lo que tenemos que construir en el futuro es la confianza entre el mundo empresarial, entre el mundo político y entre el mundo laboral. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Ha solicitado en primer lugar la palabra el diputado de Trabajo y Previsión Social, iba a decir diputado, el ministro Nicolás Monkever. Disculpe, ministro. Bueno, muchas gracias, presidenta. A honor haber sido parlamentario en este Congreso y también agradecerles que, la verdad, mi primera intervención como ministro sea en un clima de tanta fraternidad y unidad, porque aquí pocas veces se ve a todos los parlamentarios involucrados directamente en esta triste noticia y particularmente involucrados en la región, unidos, trabajando para buscar una pronta solución, y para mí es un honor poder contribuir a eso. Así que lo primero es felicitarles y agradecerles. Lo segundo, presidente, voy a entregar solo muy breves datos para contextualizarlo. De los trabajadores despedidos de la empresa, 244 son mujeres, 946 hombres, administrativos 78, jefaturas 28, directivos 7 y operarios 1077. El promedio saldo del sueldo bruto imponible en general de los operarios era de 565.000 pesos y fracción. Y nosotros, cuando nos enteramos de esta decisión de la empresa el mismo día que se dio a conocer públicamente y no antes, ese día inmediatamente coordinamos con el director del trabajo, que hoy nos acompaña, don Mauricio Peñalosa, y con el director del CENSE para empezar a aplicar un plan de contingencia. A la fecha, el 7 de julio, el total de trabajadores cuyo finiquito se ha notificado es de 1.051, trabajadores pendientes de notificación de finiquito son 60 y en total son 1.190. Hay 79 trabajadores además que por razones especiales tampoco se les ha notificado el finiquito. Las condiciones de la desvinculación, básicamente la empresa consideró, según nos informaron, las mismas condiciones para todos los trabajadores: indemnización sustitutiva al aviso previo, indemnización por año de servicio conforme a la ley, 2 meses de indemnización adicional y vacaciones. Los dos sindicatos en los cuales están organizados los trabajadores de la empresa con alto grado de sindicalización, me he reunido con ellos, me contacté inmediatamente por teléfono cuando tuvimos conocimiento de esto, ya hemos tenido algunas reuniones con ellos y, tal como les contaré en breves minutos, hemos implementado un primer plan de contingencia. Un par de datos importantes a raíz de lo que se ha comentado. Esta es una empresa que tiene una accidentabilidad relativamente baja, la tasa de la mortalidad 1.95 y la tasa base 0.95. Quiero señalar que el promedio país es de un 3,5. En cuanto a las licencias, tema también que ha estado arriba de la mesa, por enfermedad común, 1.822,
respecto a 1.160 trabajadores. Aquí no estoy incluyendo las licencias maternales o enfermedad de hijo menor de 1 año o las patologías de embarazo o accidentes de trayecto. ¿Qué es lo importante, estimados parlamentarios? Nosotros establecimos 4 etapas. La primera, la más urgente, era preocuparnos de que todos los trabajadores que se les notificaba el finiquito se les cumpliera la ley. Esto que parece ser tan obvio, y porque es un derecho que tienen, nos impuso la obligación de que se cumpla ese derecho. Y el director del trabajo, quien está aquí, rápidamente tomó las medidas para que en la dirección del trabajo de la provincia estuvieran todas las condiciones, todo el personal que se requiriera para que nadie tuviese ninguna duda que finalmente derivara en una vulnerabilidad de los derechos. En segundo lugar, después del reforzamiento de esta medida de fiscalización y control, implementamos un plan de certificación y capacitación. Y aquí yo quiero decir por qué. Porque los trabajadores de MERX, en su gran mayoría, no son cualquier trabajadores. Los operarios, en su gran mayoría hombres y mujeres, son técnicamente muy buenos operarios, con años de experiencia, muy buenos soldadores, muy buenos trabajadores de metalmecánica y, en consecuencia, se requiere que esas habilidades y esas competencias se les reconozcan. Y pese a que son muy buenos, muchos de ellos, al no tener el certificado que dé fe de una buena empresa, no de cualquiera, que reconozca, sin duda, se facilita la búsqueda de un nuevo trabajo. No estamos hablando de trabajadores que no tienen habilidades, sino que al revés, la gran mayoría de ellos tienen y son muy buenos y muy reconocidos, y queremos que eso quede certificado con la mejor de las empresas certificadoras. Y por eso que esta primera etapa es aquello. Junto con eso, una segunda etapa es la intermediación laboral, el fomento productivo, que les va a contar el ministro de Economía, y la instalación para todo esto, para que se coordine todo esto, de una mesa de trabajo. Se instaló una mesa de trabajo el sábado 7 de este mes, de julio, en la cual asistió el intendente, la gobernadora, los 2 representantes de los sindicatos, Carlos García, como presidente de uno de ellos, el tesorero del segundo sindicato, estuvo presente la diputada Hoffman, se hicieron hacer su presencia a través de representantes los demás parlamentarios. Estuvimos con el alcalde de San Antonio, con quien hemos coordinado prácticamente todas las acciones, y en esa reunión con los trabajadores y a instancias de los sindicatos se acordó que estas capacitaciones y certificaciones se iban a producir en 4 áreas. En primer lugar, instalación eléctrica, considerando certificaciones SEC. En segundo lugar, capacitaciones de metalmecánica, considerando certificaciones de ACIMET. En tercer lugar, capacitaciones de soldura, considerando una alianza con Indura, y cursos de conducción profesional. Cuando yo digo estas empresas, lo digo porque son altamente calificadas. Podría ser una distinta, pero del mismo nivel. No queremos que aquí las certificaciones se produzcan con empresas que no son reconocidas en el mercado laboral. O sea, si no son estas, van a ser empresas del mismo nivel, para que realmente tengan un incentivo y un valor agregado estas certificaciones. Alguno dirá, ¿todos podrán ser certificados? Es posible que en algunos casos se requiera hacer un curso previo de nivelación para obtener la certificación, y está contemplado aquello. ¿Con qué partimos? Partimos con, como les decía, con esta mesa de trabajo, y el día martes 17 de este mes parte en el Colegio de Ingenieros de la Marina Mercante el primer curso, que es un curso básico de seguridad de faenas portuarias, dirigido a 40 mujeres jefas de hogar, ex trabajadoras de MERX, que van a comenzar un curso para obtener el pase para optar a trabajar en los puertos, con quienes también hemos establecido contacto y están en este momento en procesos de admisión, obviamente con altas posibilidades de que las mujeres trabajen ahí. Seguiremos con los cursos de certificación y capacitación en las siguientes semanas que les mencionaba. Y lo más importante, estamos muy atentos
muy atentos a los proyectos de inversión, como les va a contar el ministro de Economía, porque si alguno de aquellos requiere una capacitación distinta a la que yo he mencionado, estamos dispuestos, y lo hemos hablado con el director de CENSE, de adelantarnos precisamente a preparar a aquellos trabajadores que en dicha inversión se requieran. Yo quiero, antes de pasar la palabra al ministro del Trabajo, valorar una vez más algo que me parece tremendamente importante. Nosotros estamos absolutamente dispuestos a trabajar en esto en equipo. Cuando mil trabajadores y trabajadoras pierden el empleo, hay familias que lo pasan mal. Y en esto no puede haber aquí bandos, sectores, oportunismo, sino que yo valoro especialmente el esfuerzo que hemos tenido de parlamentarios de gobierno y de oposición, de distintos sectores, para que en esto trabajemos en conjunto. La diputada Camila Rojas nos pedía que nos tomáramos muy en serio el proyecto de emprendimiento a través de cooperativas que los trabajadores tienen. Yo lo he conversado con el presidente del sindicato, Carlos García, que también me lo ha mencionado, además con otros parlamentarios. Y es parte del rol del ministro de Economía, pero estamos absolutamente dispuestos a estudiar a fondo esta iniciativa u otras que existan. Porque son, sin duda, la voluntad es aquí no cerrar las puertas a ninguna alternativa, porque todas las alternativas tienen que ser estudiadas y podamos elegir la que más convenga. Les agradezco la voluntad de ánimo y de unión con que los parlamentarios han trabajado. La mesa de trabajo ya constituida tiene su próxima sesión el día jueves de esta semana, en que este tema y otros vamos a seguir conversando, y están absolutamente invitados todos los parlamentarios, particularmente de la zona, para que podamos avanzar. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Le ofrecemos la palabra a continuación al ministro de Economía, Fomento y Turismo, señor José Ramón Valente. Muchas gracias, presidente. Y agradezco las palabras del ministro del Trabajo, y obviamente agradezco a todos ustedes que están acá presentes escuchando lo que tenemos que decir de parte del Gobierno. Quiero partir agradeciendo a la diputada Hoffman, que me llamó personalmente para darme detalles respecto de este tema, y obviamente empatizo con las familias que han perdido su empleo. ¿Quién no lo haría? Quiero decir que desde el punto de vista del gobierno del presidente Piñera hemos estado empeñados desde el día 1 en que partió este gobierno en impulsar proyectos de inversión, y desde la cartera de Economía hemos puesto especial énfasis en que así sea, y lo hacemos porque entendemos que hay una relación muy directa entre la inversión y la creación de empleos de calidad, y de lo que estamos hablando hoy día es justamente de empleos, de esa generación de empleos de calidad, y en este caso, lamentablemente, de que se hayan perdido esos empleos de calidad. Pero en la medida que seamos capaces de reactivar la inversión en nuestro país, vamos a ganar no solamente estos empleos perdidos, sino que muchos más. En la región de Valparaíso, el catastro que ha realizado la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables, la GPS, que armamos en el Ministerio de Economía y que fue, ¿no es cierto?, firmada por el presidente Piñera, detecta 20 proyectos de inversión, y de esos 20 proyectos de inversión representan cerca de 9.000 millones de dólares en total, de los cuales 3.300 millones podrían ser invertidos en los próximos 3 años y medio, o sea, en lo que queda de este año y hasta el 2021. Si ese fuese el caso, la creación de empleo que eso acarrearía, empleos, entendamos, con contrato, con seguridad social, empleos de calidad, obviamente multiplicaría por muchas veces los empleos que se han perdido en esta oportunidad. De hecho, no hay nada más creador de empleo que una empresa, que una economía dinámica, y nada más destructor de empleo que una economía que languidece. Y déjenme darle algunos datos para que entiendan lo que estoy diciendo y le pongamos algunas cifras y magnitudes a lo que estoy diciendo. En el Ministerio de Economía se realiza la encuesta longitudinal de empleo. Esta es una encuesta distinta a la que realiza el INE y se realiza cada 2 años, una encuesta
más profunda que va directamente a las empresas y que nos permite conocer en detalle no solamente la tasa de desempleo, sino que nos permite conocer la creación y la destrucción de empleo. Y atiéndanme bien a la magnitud de las cifras que les voy a dar a continuación. En el año 2013, cuando la economía chilena crecía en torno al 4%, la destrucción de empleos en un año fue de 1.294.000 empleos. Sin embargo, al mismo tiempo, ese año se crearon nuevos empleos por cerca de 1.500.000 empleos. En el neto se crearon 184.000 nuevos empleos. En el año 2015, los últimos datos de esta encuesta, se está haciendo ahora la encuesta 2017 y la vamos a tener los resultados probablemente, no sé, se hizo ya el 2017, están ahora procesando y probablemente vamos a tener los resultados en algunos meses más. Entonces, los últimos datos que tenemos, 2015, bueno, en el 2015 se destruyeron 1.429.000 empleos en Chile. Lamentablemente, como la creación de empleo no fue tan dinámica como había sido en los años anteriores, porque la economía estaba creciendo mucho menos, el resultado es que la comparación entre 2015 y el 2013 es que en el neto se crearon 40.000 empleos menos en Chile. Eso estamos hablando de 40 veces más, poco menos de 40 veces más, nosotros la magnitud de los empleos que se perdieron en Merx. Solo en las pymes de este país, el año 2015, cuando uno compara entre el 2015 y el 2013, se perdieron 50.000 empleos netos. Por lo tanto, efectivamente, lo que esto demuestra es que no hay mejor forma de crear empleos de calidad que una economía dinámica. Y en eso nos estamos empeñando en el gobierno del presidente Piñera, en darle dinamismo a esta economía para que haya esa creación de empleo. Específicamente en la zona de San Antonio, y volviendo al catastro que yo les mencionaba de proyectos que tiene la oficina GPS, podemos encontrar dos proyectos grandes e importantes para la zona. Uno que ya se ha mencionado, ¿no es cierto?, que es el puerto a gran escala. Sabemos que ese es un proyecto que va a demorar años en gestarse totalmente, pero para el periodo 2018-2021 debieran desembolsarse aproximadamente $100 millones si es que somos capaces de acortar los plazos y, ¿no es cierto?, la cantidad de permisos que este tipo de proyectos ha tenido en el pasado. Y por otro lado tenemos una inversión significativa en el proyecto Claudio Vicuña en San Antonio, que debiese, ¿no es cierto?, generar algo así como 750 empleos durante la construcción y durante su operación más de 1.500 empleos permanentes. Solo para darle esos dos casos de proyectos grandes que están en este catastro, a los cuales puedo añadir cerca de 21 proyectos que hoy día se están desarrollando y que son proyectos de inversión pública que desarrolla, por un lado, el MOP y por otro lado, ¿no es cierto?, el puerto de San Antonio. De tal manera que la verdad, ¿no es cierto?, es que en la medida que sigamos empeñados en obtener mejores resultados económicos, en dar más alternativas, la economía, con el dinamismo que tiene, con las oportunidades nuevas que se crean para sustituir a aquellas que se destruyen, debiese ser capaz de absorber no solamente estos 1.000 empleos que se han perdido ahora, sino que muchísimo más empleo. Para eso, de verdad, necesitamos el compromiso de todos, necesitamos que los proyectos que como gobierno estamos impulsando para que las pymes sean más competitivas y para que la inversión sea más dinámica, sean despachados rápidamente desde este Congreso. Les recuerdo que aquí en la Cámara de Diputados, desde el Ministerio de Economía, tenemos dos proyectos que son muy importantes para este efecto. Uno de ellos es el proyecto de pago oportuno para las pymes, que hemos despachado de la Comisión de Economía la semana antepasada. Y tenemos también un proyecto que estamos empezando a tramitar, que es el proyecto Proinversión. Ambos proyectos son muy importantes para mantener el dinamismo que ha mostrado la economía durante estos últimos meses, y que no sean solo meses, sino que sean años, y que de esa manera podamos recobrar aquellos empleos que se pierden, como los que lamentablemente
se han perdido con el cierre de la empresa Merx. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, ministro. Se han presentado las resoluciones número 215 y 216, de cuya parte dispositiva dará lectura el señor prosecretario. Gracias, presidenta. Proyecto de resolución número 215 de las diputadas Camila Rojas, Gael Jomans, Maite Orsini y de los diputados Marcelo Díaz, Víctor Torres, Jorge Brito, Rodrigo González y don José Pérez, que en su parte dispositiva señala: solicitar a su excelencia al presidente de la República que instruya al Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, a través del ministro José Ramón Valente, y al Ministerio del Trabajo y Previsión Social, a través del ministro Nicolás Monker, a formalizar un plan de acción cuyo objetivo sea la recuperación de los puestos de trabajo de quienes quedaron desempleados a raíz del cierre de Maersk Container Industry San Antonio y cuya base sea la reactivación de la producción de fábricas bajo un modelo de cooperativa. Proyecto de resolución número 216 de la diputada señora María José Hoffman, del diputado Francisco Iguren, Sergio Gaona, Enrique Manrizelbergue, Gustavo Sangüesa, Patricio Melero, Osvaldo Urrutia, Cristóbal Urrutia Coechea, Joaquín Lavín e Ignacio Urrutia, que en su parte dispositiva señala solicitar a su excelencia, al presidente de la República, al Ministerio del Trabajo y Previsión Social, a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y demás autoridades competentes la implementación de medidas que tengan por objeto en lo inmediato la capacitación y reinserción laboral de los trabajadores de San Antonio despedidos con ocasión de la quiebra de empresa Marx. Junto a lo anterior, solicitamos a su excelencia, el presidente de la República, se sirva a disponer de planes y programas tendientes al establecimiento de ferias laborales para los trabajadores de San Antonio, a través de una alianza público-privada que incentive la empleabilidad de la zona. Asimismo, solicitamos a su excelencia que, a través de la Corporación de Fomento de la Producción, promueva el adelantamiento de los fondos concursales de Capital Semilla y Capital Abeja en beneficio directo a trabajadores despedidos. Junto a lo anterior, solicitamos el desarrollo de una política de créditos blandos para los trabajadores como medida de asistencia y morigeración de los efectos económicos y sociales asociados a la quiebra de la empresa anteriormente aludida. Finalmente, solicitamos a su excelencia el presidente de la República para que a través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional apruebe proyectos de desarrollo local para la comuna de San Antonio y sus alrededores, tendientes a enfrentar en lo inmediato las funestas consecuencias que, a nivel social y económico, viven los trabajadores y sus familias. Es todo, presidente. Muchas gracias. En votación la resolución número 215. En votación, estimadas diputadas y diputados. En votación. Han votado todas las señoras y señores parlamentarios presentes en la sala. El diputado, la diputada Troncoso. 215. Diputada Troncoso. El diputado, estamos votando el proyecto de resolución número 215 que está en los pupitres. Estamos listos, presidente. Que hemos leído. En votación estamos listos. Sí. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 115 votos, 7 abstenciones. Aprobado. En votación, entonces en segundo lugar votamos la resolución número 216. En votación. En votación. En votación. Han votado todas las señoras y señores parlamentarios presentes en la sala. Falta el diputado Alarcón. Diputado Raúl Soto. ¿Y el diputado? Diputado Paiva. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 113 votos, 10 abstenciones. Aprobado. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias. Solicitar al Ejecutivo implementar medidas tendientes a la capacitación y reinserción laboral de los trabajadores de San Antonio despedidos tras el quiebre de la empresa Merx,
de planes y programas para establecer ferias laborales a través de una alianza público-privada que incentive la empleabilidad en esta zona, que la Corfo adelante fondos concursables de capitales semilla y abeja, una política de créditos blandos y proyectos de desarrollo local para la comuna de San Antonio son parte de una resolución aprobada por la Sala tras esta sesión especial. Sabemos que es una situación compleja y por lo tanto el Estado chileno a través del gobierno tiene que obviamente hacer una planificación en esa dirección. Queremos ver si efectivamente hay voluntad para poder respaldar a través de Corfo u otras vías de apoyo la generación de una cooperativa o eventualmente si hay efectivamente reconversión o capacitaciones, pero que sean efectivas. A nosotros no nos sirve que aquí se gaste más recursos en capacitaciones si vamos a tener cesantes con cartón. Nosotros necesitamos entonces que esto sea real, que esté obviamente vinculado a las demandas que puedan existir o los requerimientos del mercado laboral, y en ese sentido obviamente el gobierno tiene mucho que aportar. En el año 2011 la empresa Merx manifestó su interés de construir la primera planta de contenedores reefer, o sea, refrigerado, en Sudamérica, y eligió a Chile. Ahí partieron los problemas. Cuando llegamos a Chile, porque la empresa, en vez de construirlo en 2 años como esperaba, se demoraron 5. Y el primer contenedor que se esperaba que llegara el 2013, se construyó recién en el 2015. Segundo, los niveles de productividad jamás se alcanzaron. El objetivo de la empresa era construir 45.000 contenedores al año. Y recién el primer año hubo que bajar la meta casi a la mitad, 25.000, y tampoco esa meta se cumplió, se llegó apenas al 80% de esa meta. Y el año 2016 recién se cubrió menos, se llegó a casi un 66% de la meta. Hay que agregar las huelgas, las prolongadas huelgas, que terminaron muy mal, e incluso en una se le quemó el auto a uno de los gerentes, o sea, por lo tanto con un sindicalismo muy irresponsable, muy violento, que ha caracterizado un poco esa zona, ¿ya? Y lo que hay que erradicar de raíz, porque los únicos afectados son los verdaderos trabajadores, aquellos que quieren hacer la pega y que viven de esto y que quieren mantener a su familia. A los trabajadores se les va a pagar un mes por año, pero los más beneficiados con el cierre han sido los dirigentes sindicales. Y al finalizar este recuento les detallamos que una segunda resolución pide instruir a los Ministerios de Economía y del Trabajo formalizar un plan de acción cuyo objetivo sea recuperar los puestos de trabajo de quienes quedaron desempleados a raíz del cierre de Maersk Container Industry San Antonio, cuya base sea la reactivación de la producción de fábrica bajo un modelo de cooperativa.